En los videos pasados hablamos de la estructura de los 3 actos y del viaje del héroe. El día de hoy hablaremos de estructuras narrativas alternativas. Tanto los 3 actos como el viaje del héroe entran dentro de las estructuras lineales. Esto quiere decir que el desarrollo se da de manera cronológica. Inicio, desarrollo y fin. Para terminar con estas estructuras debemos de hablar de un par más. Tenemos que mencionar la estructura del tiempo real, el cual se utiliza para contarnos una historia sin saltos temporales. Por ejemplo, una película de hora y media con una estructura narrativa de tiempo real pretende contarnos algo que sucede exactamente dentro de esa hora y media. El caso más conocido luego sería 12 hombres en pugna, película de 1957 dirigida por Sidney Lumet, que trata de 12 jurados que deben de ponerse de acuerdo en su veredicto final al respecto de un presunto asesino. On the point of that knife, a man's life is at stake. I'm just saying it's possible. And I say it's not possible. Pero ¿qué pasa cuando esta estructura ya no es suficiente para lo que queremos contar? ¿Qué tal si queremos hablar de 2 historias con 2 o más tiempos distintos en una misma película? En este caso nos topamos con una estructura de múltiples líneas temporales. Por el momento no hay una traducción del inglés, así que la llamaremos de esa forma. Las historias dentro de estas líneas temporales deben de compartir temas, emociones o mensajes, para que, aunque no tengan mucho en común superficialmente, ya en el subtexto coincidan. Por ejemplo, en la película de Cloud Atlas del 2012 de las hermanas Wachowski. En esta película existen 5 historias interrelacionadas a lo largo de 500 años, cuyos temas principales son el amor y la identidad. Pues estos temas se repiten en cada una de las historias, comprendiendo una antología sobre la trascendencia. Fear, belief, love, phenomena that determine the course of our lives. Hablando de historias interrelacionadas, nos encontramos con otra estructura que las mantiene dentro de la misma línea temporal, es decir, la estructura hiperconectada. En ella varios personajes que aparentemente no tienen nada que ver, a lo largo de la trama se van encontrando, y las acciones de uno pueden repercutir en la historia de otro. El mejor ejemplo que se me ocurre sería Magnolia de Paul Thomas Anderson. En ella vemos 8 personajes principales que viven en una ciudad de California que atraviesan distintas problemáticas y poco a poco se van encontrando. Esta estructura presenta gran tensión porque en cada escena se presenta el desarrollo de un personaje diferente. Esto es catarsis tras catarsis hasta finalizar la película. I'm Stanley Spector. There is the story of a boy genius, Willa Cather. and the game show host, I'm Jimmy Durst. and the ex-boy genius. I'm Quiz Donnie Smith. There is the story of the dying man, I'm Earl Partridge. I'm Frank T.J. Mackey. his lost son. Hasta aquí hemos terminado con las estructuras lineales. Ahora, dentro del cine y la literatura, también nos podemos encontrar con estructuras no lineales. Es decir, estructuras que no siguen una línea cronológica, sino que pueden comenzar con el final y terminar con el inicio. O pueden hacer de la narrativa un rompecabezas generador de drama. Este último caso le llamaré una estructura no lineal normal. Es el caso de Dunkirk de Christopher Nolan, que nos presenta 3 capítulos distintos de una misma trama. Una semana, un día y una hora respectivamente, que para el final se mezclan entre sí. Where are we going? Dunkirk. I'm not going back. There's no hiding from this sun. Hay situaciones en las que no queremos saber qué pasará, sino cómo pasó algo. En estos casos utilizaremos una estructura llamada fábula sujet, que tiene sus orígenes en Rusia. En este caso, la fábula sería la historia en sí, y el sujet sería la forma de contarla. Y de esta manera sería presentando las consecuencias antes que sus causas, utilizando recursos como la analepsis o flashback y tal vez la prolepsis o flash forward. American Beauty de 1999, dirigida por Sam Mendes, abre con Lester Burnham, el personaje de Kevin Spacey, narrando que acaba de morir. My name is Lester Burnham. I'm 42 years old. In less than a year, I'll be dead. Ahora que sabemos qué es lo que pasó, estamos interesados en saber cómo pasó. Y ahora la historia comienza por el inicio, de manera cronológica, hasta llegar al mismo punto con el que iniciamos. Pero existe otra película que es algo más complicada.
y la interpretación de su estructura puede variar de persona a persona. En el año 2000 se estrenó Memento, o Amnesia como la conocemos en español, la segunda película de Christopher Nolan, una película que trata de un hombre con amnesia que está en busca del hombre que violó y mató a su esposa, y para no olvidar tiene fotos y tatuajes que le recuerdan qué debe hacer. Esta película inicia con el final, como el formato Suchet, matando al hombre que supuestamente mató a su esposa. Pero la historia no sigue con el inicio hasta llegar al mismo punto, como será el caso de American Beauty, sino que se va contando en reversa, creando así una nueva estructura narrativa. Y no solo eso, se va intercalando con el inicio que se va contando de manera inversa, de principio a fin, estilizada en blanco y negro. Entonces nos encontramos con un tipo de zigzag de final inicio, hasta encontrarse en el medio, que sería el final de la película. Y el blanco y negro se convierte a color. Algunos autores consideran que Memento es una historia no lineal, razón por la que yo también la acomodo en esta parte. Se cuenta en reversa, la primera escena muy literalmente, aplica el estilo Suchet y se alterna el principio y el fin. Pero hay otros que consideran que sigue siendo lineal, puesto que no va de un punto A a un punto B y luego de un punto C a un punto H, sino que es más bien de un punto Z a un punto N y de un punto M a un punto A. Pero como se intercalan, se genera esta duda. Hay todo un video de Christopher Nolan explicando esta película. Best way to draw it is as a hairpin, like that. That's basically the end of the movie. Por si lo quieren ver, les dejo el link en la descripción. Y también un sujeto del internet se encargó de poner la película en orden cronológico, por si les interesa verlo. Y ya por último, para finalizar con estructuras narrativas, me gustaría hablar de una cuyo origen es oriental, Rashomon. Esta estructura surge en Japón por la novela homónima, que después fue adaptada al cine por Akira Kurosawa. La estructura en sí cuenta una sola historia, pero a partir de varias perspectivas. En el caso de la película Rashomon, se relata la violación de una mujer y el asesinato de su esposo, a partir de 5 personajes que comparten y contradicen los testimonios de los demás. Así terminamos esta sección de estructuras narrativas. Hemos aprendido desde los clásicos y sus variables hasta otras tradiciones que pueden utilizar no solo para analizar películas, sino también para escribir sus propias historias. En nuestro Patreon podrán encontrar una transcripción de estos videos, los 3 actos, el viaje del héroe y en un solo PDF, como una especie de mini libro al que pueden acceder fácilmente para consultar la información de estructuras narrativas. Yo soy Alan Camarena, les invito a que le den like, se suscriban, nos sigan en nuestras redes y lean nuestras reseñas. Todas las películas que mencionamos tienen su lugar en Cinema para Promedios. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.